Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que tengan un fantástico día viernes. Les deseamos un excelente fin de semana. Vamos a hacer un análisis muy interesante, muy completo. Quédense por favor hasta el final del video. Denle fuerte pulgar arriba y véanlo completo. Vamos a analizar de todo, desde el mercado cripto, el mercado bursátil, qué esperamos para los próximos días, qué está ocurriendo con los mercados financieros. Así que quédense con nosotros. Bueno. Primero que nada, iniciamos el día de hoy con varias data mixta en los mercados financieros. En pocas palabras, salió el día de hoy varias métricas de ventas y de consumo. Y pues bueno, lo más importante, lo más destacado de la semana fue que el reporte de inflación, sorpresivamente, la inflación general salió ligeramente por debajo de las expectativas, cuando toda la demás data de inflación salió subiendo. Es decir, la data de inflación core intermensual subió un 0,3% con respecto al mes pasado, 0,2%. Esa salió acorde a expectativas. La CPI intermensual, 0,2%. Adicionalmente, el índice de precios al productor salió muy por encima de lo esperado. Se esperaba 0,2% de aumento en la intermensual, salió 0,9%, más del triple de aumento con respecto a lo que se esperaba. Y mágicamente la inflación interanual sí salió por debajo de las expectativas por una décima porcentual. ¿Cómo se explican ustedes esto? Bueno. No vamos a entrar en detalle, pero la única explicación que yo le encuentro es que le cortaron la cabeza a la encargada del departamento de la sección de empleo y pues bueno, posiblemente el de la inflación pensó en su trabajo, pensó en su familia, en la hipoteca que tiene que pagar, pensó en el auto nuevo que acaba de comprar y dijo, no, yo valoro mucho mi trabajo, vamos a ver de dónde redondeamos, de dónde agarramos para que esto no salga caliente, pero todo el resto de data arroja una cosa interesante y es que la inflación, aunque ya no es el problema de antaño del 3%, del 4%, del 5, 6, 7% como lo llegó a ser en 2021 y 2022, tampoco baja considerablemente al nivel de target que espera la Fed, que es el 2%. Y si no se logra bajar la inflación al 2% o por debajo del 2%, ¿qué va a pasar cuando se recorten tasas de interés? Pues bueno, eso se los dejo a ustedes a la imaginación. Ahora, dicho esto, que es muy interesante, eh, la próxima semana no van a haber datos, bueno, no van a haber como tal datos tan importantes. Lo que sí va a ser muy importante la próxima semana va a ser que Powell habla en el simposio de Jackson Hole. Como en el mes de agosto no hay decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, el simposio de Jackson Hole es como la conferencia de la Fed del mes. Entonces, lo que Powell diga ese día se va a interpretar como si fuera una conferencia, es decir, se va a interpretar para los mercados financieros con la misma magnitud de importancia. Y ya en septiembre es que tenemos finalmente la conferencia de la Fed. Y algo que les dejo a la vista muy interesante es que me pareció muy curioso que el día de ayer el mercado le daba un 100% de probabilidad de recortes para la reunión de septiembre. De hecho, quedaba como un 95% de probabilidad para 50 puntos y luego daba un 5% para 50 puntos. Y ya el día de hoy, pues bueno, cambió un poco la dinámica. Hay un 7% de probabilidad que el mercado se mantenga con las mismas tasas de interés y un 92% que haya un recorte. Entonces, digamos que vamos a asumir que lo más importante es que va a haber un recorte de tasas para septiembre. Sin embargo, lo que hable Powell será muy interesante. Y antes de la fecha de recorte de tasas de interés para eh, el mes de septiembre, va a haber un último dato de inflación. Y eso va a ser muy interesante. Por lo tanto, aunque si bien es cierto, es
muy probable que haya un recorte de tasas. Yo no contaría todos los pollitos antes de que nazcan, especialmente porque si para antes de la conferencia de la Fed, que es el 17 de septiembre, si para ese entonces tenemos un dato de inflación más alto nuevamente, o digamos más cercano a lo que podría ser la realidad, pues esto podría ser un baño de agua fría para el mercado. Y obviamente, pues bueno, nosotros esto lo único que nos hace interpretar es que vamos a ir operando con cuidado. Nosotros igual estamos operando muchas posiciones alcistas, acciones, altcoins, etcétera. Este, pero digamos que no nos cerramos a simplemente la idea de, oh, van a haber recortes, todo va a subir porque sí, y ya sabemos que esta es una época complicada y ustedes tienen que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia y operar muy suave y muy despacio en estos meses. Agosto y septiembre son los meses usualmente más turbulentos para operar. ¿Por qué son los meses más turbulentos para operar? Porque entre agosto y septiembre el mercado suele ser lo que se llama más choppy, suele ser más problemático a la hora de que muchas veces termina corrigiendo o a veces termina con ciertas subidas, pero son preámbulos de retrocesos. Si ustedes revisan, por ejemplo, fue muy bonito operar toda la subida de abril a julio. Los primeros meses fueron directamente correctivos, entonces era solo de tener cuidado. Pero de abril a julio fueron subidas muy limpias, muy bonitas. Y usualmente el periodo de octubre a diciembre también es un periodo muy alcista. También es un periodo de fuertes subidas, etcétera. De hecho, que muy posiblemente para después de diciembre, pero perdón, para después de octubre, ya acercándonos a diciembre y fin de año, el mercado va a empezar a descontar que van a quitar a Powell, van a poner a una persona 100% alineada con los intereses de Donald Trump, que está deseando fuertes recortes de tasas de interés, pero el periodo agosto-septiembre en el que estamos actualmente es el más ligeramente complicado y vamos a hablar de ello. No significa que simplemente tenemos que quedarnos sentados. Se pueden hacer operaciones, pero se pueden hacer con cuidado. Toda la data estadística, miren, toda la data estadística que nosotros les hemos compartido a ustedes realmente es completamente real y completamente válida. Es data que lo que da a entender la estadística es cuándo tener más cuidado y cuándo ir con más confianza en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? A que datas, por ejemplo, de que el mes de agosto en el segundo término presidencial estadísticamente han sido meses negativos. Obviamente, pues bueno, ya el SP 500 y Bitcoin están o han estado muy bien en este mes, especialmente el SP 500. Bitcoin ahorita lo vamos a analizar. Digamos que tendría que tener una fuerte corrección de cara a fin de mes para que esta estadística se cumpla. Entonces, pues bueno, las estadísticas efectivamente se pueden invalidar, pero como mínimo hay que tener cierto cuidado. Digamos que en época lluviosa es bueno andar un paraguas, en invierno es bueno llevar un suéter. Pueden haber días en épocas lluviosas que no llueve y usted no va a necesitar una sombrilla, un paraguas, pero la mayoría de los casos lo va a necesitar. En los días de verano, la mayoría de días son calientes y usted necesita llevar ropa fresca, ropa cómoda. Habrán días de verano que no son tan soleados, pero en su mayoría lo son. Para eso sirve la estadística. Toda esta estadística que nos dice que agosto es un mes débil en segundos mandatos presidenciales. Lo mismo en año postelectoral. Durante el mes de agosto a septiembre suelen haber correcciones. Vean cómo el periodo de abril a julio es muy alcista. Lo operamos muchísimo al alza. Fue muy provechoso. De hecho, que el mes de junio fue un poquito más plano y vean cómo en esta data estadística junio es un poquito más plano. Julio se acelera, justo lo que pasó. Y vean cómo de octubre a diciembre se viene el momento más agresivo o más alcista del año. Obviamente esto es simplemente estadística, pero para algo sirve, ¿no? Algo nos indica, lo mismo con el VIX, que está en máximos históricos la bolsa. El VIX todavía se encuentra muy por debajo de los niveles de peligro.
tiene que subir por encima de 20 para realmente lanzar una señal de peligro, pero si la data estadística indica que esta es una zona en la que hay que tener cierto cuidado, pues justamente eso, tengamos cierto cuidado. Y ya vamos después a entrar a Bitcoin, que en Bitcoin agosto y septiembre también son meses de tener precaución, porque a partir de octubre, noviembre y diciembre, las subidas en Bitcoin y en Ethereum se aceleran. Si vemos un poquito de mercados correlacionados al SP 500 y ya vamos a entrar con Bitcoin, entiéndanme que todo esto influye sobre las criptomonedas, influye sobre las acciones y un trader que entienda estas cosas le va mejor. No se vayan, quédense durante todo el video. Pues bueno, noten ustedes que el Dow Jones de transportes se encuentra un poco rojo, el índice Russell ya está un poquito más rojo, un poco más plano. Todavía no están en señal de peligro, tuvieron buenas subidas, pero hay que irlo evaluando. Hay que ir evaluando si estos señores, que son índices correlacionados al mercado, en algún momento muestran algún tipo de debilidad. En cuanto al SP 500, como el SP 500 logró romper máximos en esta semana con el CPI eh, saliendo sorpresivamente por debajo de las expectativas, esto en realidad no invalida la data estadística y la data correlativa, y más con todo lo que está ocurriendo entre agosto y septiembre, que en agosto no hay conferencia de la Fed, ahí en septiembre, y tal vez el dato general de inflación salió mal, salió bueno, pero toda la demás data de inflación sí sale totalmente negativa para el mercado. Entonces, ¿cómo se enfoca esto? Pues bueno, un ejemplo o un precedente, obviamente no tan exagerado porque pensamos que la tendencia es alcista y que va a continuar alcista, simplemente que pueden ocurrir ciertos retrocesos. Un ejemplo es lo que ocurrió a inicio de año. A inicio de año, el mercado vino, tuvo una corrección, posteriormente tuvo un rebote por encima del máximo anterior. Vean qué interesante, hubo un rebote por encima del máximo anterior que duró varias semanas. Prácticamente estamos hablando que ese rebote duró entre el 23 de junio al 19 de febrero, duró varias semanas, unas 3 4 semanas, y después de esas 3 4 semanas, el mercado tuvo una corrección, claro, de la cual se super recuperó, por supuesto. O sea, la tendencia alcista no se discute. No se discute que estamos en tendencia alcista, evidentemente. Y vamos a seguir en tendencia alcista. Ahora, lo que trato de decir es que vean que de la misma forma el mercado también rompió máximos y los mismos elementos macroeconómicos y correlativos que aquí anunciaban una potencial corrección terminaron cumpliéndose, solamente que duró varias semanas en ocurrir, están presentes actualmente. Por lo tanto, lo que consideramos es que, bueno, el mercado puede seguir a corto plazo en tono alcista por un par de semanas más, llamémosle algún periodo entre 3 a 5 semanas, pongámosle 3 a 4 semanas. El mercado podría seguir en un tono alcista por varias semanas más, pero posterior a ello, cuando gráficamente empieza a perder soportes, como el de los 6.300 o el 6.250, vamos a considerar que ya vendría la corrección que los elementos macroeconómicos, estadísticos y correlativos nos están anunciando. Porque si bien el SP 500 en este momento no anuncia que tenga una corrección, porque se encuentra muy alcista, gráficos como el VIX en zona de mínimos en algún momento tiene que rebotar. De hecho, que el mejor momento de la vida para invertir es cuando el VIX ya se pegó la gran subida y empieza a caer. Elementos correlativos como el RSP o el IWM, que no han hecho máximos como sí los hizo el SP 500. Lo mismo pasó justo antes del COVID, lo mismo pasó en enero de este año. Es decir, son signos, son señales que el mercado de forma sutil te dice que estamos a pocas semanas de una corrección. Y esa corrección no es el fin del mundo, no es el mercado bajista, no es nada de esto. O sea, estos gurús del sensacionalismo que dicen que se viene el fin del mundo y se acaba el mercado y se viene la gran caída que va a propiciar el desastre del fin del mundo, del mercado más bajista del mundo, de la gran crisis financiera, pero todavía peor. No, nada de eso, señores y señoras. Vivimos en un
mundo de enorme expansión monetaria. eh, Ese no es para nada lo que nosotros les estamos diciendo. Eh, los mismos fatalistas de toda la vida son de toda la vida fatalistas. ¿Me entienden? Lo que se llama, digamos, el ser un siempre bajista. Eso no es así. La tendencia es alcista. Estamos en un mercado de tendencia alcista. Los gobiernos van a salir con una política monetaria expansiva, por lo tanto las bolsas van a seguir alcistas y Bitcoin también. Lo que estoy diciendo aquí es que a corto plazo, la estadística, la macroeconomía, las correlaciones nos abren la puerta a un retroceso, a una eventual corrección, que tal vez no está ocurriendo ya, porque a corto plazo el mercado sigue con mucho tono, pero que dentro de unas 3, 4 semanas es perfectamente válido pensar que los mercados sí pueden tener una corrección dentro de una gran tendencia alcista. De hecho, si viniese de aquí a unas 3 4 semanas una corrección, un nivel al que el SP 500 podría llegar a testear sería la zona de 6.000 y de hecho considero ya poco probable que retroceda por debajo de ese nivel. Ven, o sea, un retroceso muy normal, muy saludable, si se quisiera llamar de esa forma, para que luego octubre, noviembre, diciembre y enero del próximo año sigamos en una tendencia muy alcista y de hecho considero que el SP 500 dentro de la actual tendencia alcista va a alcanzar los $7.000, incluso podría alcanzar los 8.000, así se lo digo, podría ir a los 8.000. Ahora, esto como traders, ¿en qué nos ayuda? Bueno, mientras la flauta siga sonando, entiéndase, la flauta sigue sonando a este periodo en el cual el SP 500 todavía puede subir sin tener todavía el inicio de una corrección, pues para no quedarnos de brazos cruzados, por decirlo así, pues bien, se pueden hacer algunas operaciones a corto plazo. De hecho, que eso es lo que hemos estado haciendo. Hacemos una operación aquí, hacemos una operación allá. Las acciones defensivas las operamos con más tranquilidad. Las altcoins las operamos, sí, a corto plazo con más cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero apenas tengamos ruptura de soportes, como pueden ser los 6.300 o los 6.250, ya consideraremos que inició la corrección, vamos a proteger nuestro capital, nuestra cuenta y buscando ya un suelo en las inmediaciones de esta zona, esperaríamos tomar nuevamente posiciones alcistas antes de continuar con toda la tendencia de este mercado. De hecho, que algo muy similar ocurrió en agosto del año pasado. Vean que en agosto del año pasado hubo una corrección que no fue el fin del mundo, que no fue nada especial, pero simplemente que cuando ocurrió, en aquel momento buscamos cuidar nuestro capital, cuidar, digamos, las posiciones que teníamos y después sobre esta zona estuvimos agresivamente buscando entradas. En este nivel estuvimos agresivamente tomando entradas en acciones, cripto stocks, cosas cripto, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean que ya después de allí el mercado se explotó al alza. Digamos que ahorita mismo, si yo les dijera, emulando el año pasado, andaríamos como por aquí tal vez. Tal vez estaríamos como por aquí. ¿Saben? Tal vez estaríamos como por esta zona. Más o menos por esta zona estaríamos. En una zona en la que todavía el mercado no se está cayendo, todavía el mercado no se está desplomando ni nada por el estilo, pero que estaríamos a las puertas de una eventual corrección para seguir subiendo. Muy importante, para seguir subiendo. Pero corrección es corrección, entonces obviamente pues habría que tener algo de cuidado, ¿no? Habría que tener algo de cuidado y usualmente cuando el mercado ya tiene la corrección es un momento perfecto para adoptar fuertes y agresivas posiciones alcistas, como lo hicimos por ejemplo en este tramo de abril a este año y ocurriendo el retroceso, la corrección, tomaríamos posiciones alcistas fuertes. Hemos tomado posiciones alcistas en algunos activos, pero digamos que suave, con mucho cuidado, con precaución.
con posiciones pequeñas, con stops ajustados, tomando ganancias rápido, poniendo el stop en punto de entrada rápido. Cuando ocurre el retroceso, ya podemos tomar operaciones mucho más fuertes, mucho más sólidas en ese sentido. Bien, ahora, dicho lo anterior, vean que el VIX también, pues bueno, se encuentra en una zona de mínimos. Vean que la estacionalidad que se trabaja entre lo que es julio, agosto, septiembre, es la temporalidad más alcista para el VIX y posterior a esa temporalidad en octubre hace un techo. Recuerden que el VIX es el enemigo del SP 500 y una vez que hace un techo, ya empieza a caer, lo que da fuerte señal de compra. Entonces, digamos que eso es algo que hay que tener en cuenta. El hecho de que el VIX se maneje sobre la zona de 14,79 es eventualmente una bombita de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en una zona en la cual su temporalidad es alcista, o sea, su estacionalidad es alcista y se encuentran mínimos. ¿Y qué hace el VIX cuando están mínimos? Subir. ¿Qué hace? Subir. Ven qué interesante. Ahora, ¿cuándo es que ustedes dicen me tengo que meter con todo al alza? Cuando el VIX hace techos. Cuando el VIX hace un techo es cuando genera importantes oportunidades de compra. De hecho, que si lo revisamos, por ejemplo, con los años anteriores, esta fue una enorme oportunidad de compra, no para operar el VIX, sino que cuando usted ve que el VIX se cae, usted se mete al alza en acciones, en S&P 500, en Bitcoin, etcétera. Aquí también, etcétera, etcétera. ¿Vale? Históricamente. Pero cuando el VIX está en mínimos, es cuando más despacito hay que ir. Es cuando con más cuidado hay que ir. Y ahorita pues sí, estamos operando porque el VIX puede pasarse varios días más ahí aplastado sin hacer nada y acciones suben y altcoins suben y no nos queremos perder eso, pero operándolo con mucho cuidado, con mucha precaución. Yo consideraría que si el SP 500 pierde, digamos, bueno, 6.300 sería un nivel muy claro, pero ya a partir de 6.340 aproximadamente, ya sería un importante signo de tener mucha calma, mucha precaución. Vean que hablando de eso, bueno, en 2023 el mercado inició el retroceso el 31 de julio. Ok, bueno, eso ahorita no tiene nada que ver. En 2024 también fue el 16 de julio. Eso ahorita no corresponde porque ya pasamos esas fechas. Pero vean que en 2021 y en 2020 el mercado corrigió el 6 de septiembre o corrigió el 2 de septiembre. Y esto es muy representativo. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que significa que en septiembre, si el mercado ignora todo y sigue subiendo a partir de este mes de agosto, iniciando septiembre es cuando vienen los problemitas, es cuando vienen las correcciones, que igual en 2021 corrigió para tener más subidas y en 2020 corrigió para tener una enorme subida el resto del año y todo el 2022. Yo considero que el año más parecido al actual es el 2020, porque tuvimos una especie de crash con los aranceles, como lo tuvimos con el COVID. Hemos tenido un mercado muy alcista, muy fuerte, como lo tuvimos con el COVID. Tal vez no tenemos a la Fed haciendo QE, pero sí tenemos al Tesoro de los Estados Unidos emitiendo deuda a manos llenas. Por eso fue que Elon Musk dejó el gobierno, por el nivel de endeudamiento que en este momento la administración de Trump está desarrollando sobre el mercado, sobre el sistema financiero. Entonces es un año muy similar y miren que fue por ahí del 2 de septiembre, fue una corrección del 10%, esos serían 600 puntos de corrección, digamos que a 600, a 6.000 estaría bien, y a partir de allí fuertes movimientos alcistas. Por lo tanto, digamos que la tendencia alcista no se discute, es simplemente tener ciertas precauciones. Ahora, quiero que vean una cosa ya entrando con Bitcoin, porque todo lo que acabamos de ver influye en Bitcoin. Cuando el SP 500 tiene correcciones, Bitcoin corrige. Cuando el SP 500 sube, Bitcoin sube. Ahora, en el caso de Bitcoin, digamos que hay dos cosas que hay que ver. Primero, agosto y septiembre son meses negativos para Bitcoin. Son meses que no les asientan muy bien. Agosto suele ser ligeramente correctivo, septiembre de plano es un mes
de oportunidad de compra, lo voy a decir así. Es bajista, o sea, Bitcoin retrocede en septiembre, históricamente, pero yo le digo más que bajista, yo le llamaría de oportunidad de compra por el simple hecho de que a partir de octubre, noviembre y diciembre se vienen los periodos más alcistas de Bitcoin históricamente hablando. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa que en este momento, bueno, pasaron cosas con Bitcoin, logró hacer un máximo histórico. Nosotros hemos estado haciendo operaciones rápidas con Bitcoin, es decir, de entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, a muy corto plazo, digamos, para buscar trabajarlo. Pero sí les voy a decir una cosa, tuvo un bonito testeo a la, a la zona de $124,000. En efecto, fue un máximo histórico. En efecto, sí, pues bueno, ya podemos decir que el nuevo máximo de Bitcoin no fueron los 122, fueron los 124,600. Y sí, consideramos que dentro de esta tendencia alcista Bitcoin puede alcanzar niveles más altos. Considero, es más, me voy a mojar. Pienso que este año podrían ser muy probables los $130,000. ¿Ya? Para el periodo octubre, noviembre y diciembre. Pero a corto plazo, ojito si Bitcoin pierde los $115,000. Ojito porque puede tener una corrección. Ahora, esa corrección para todo tipo de trader y todo tipo de inversor sería una maravilla. ¿Por qué sería una maravilla? Porque, pues bien, damas y caballeros, piensen ustedes que si eso ocurre, estamos hablando de que Bitcoin, si llega a retroceder, por ejemplo, al nivel de $100,000, sería una enorme, enorme oportunidad para operar una subida posterior en Bitcoin, en CryptoStocks, en altcoins. De hecho, yo les voy a decir lo que hemos estado haciendo. Como el mercado ha estado subiendo en estos días, hemos estado haciendo mucho lo que se llaman operaciones rápidas. En ProTrading Skills le llamamos operaciones rápidas a las que la gente normalmente diría estilo scalping, que es operaciones muy pequeñas, con un capital muy pequeño, con un stop muy apretado, con un punto de break-even muy ajustado, targets muy pequeños y literalmente es como si entramos hoy en la mañana, salimos en la tarde. Si entramos hoy en la tarde, salimos mañana en la mañana. O sea, operaciones de 24 horas prácticamente. Es entre y salga, entre y salga, entre y salga, con muy poquito capital. Pasa lo siguiente, damas y caballeros. ¿Por qué con muy poquito capital? ¿Por qué operando así el entorno cripto? Porque sabemos, comprendemos y entendemos que es cuestión de tiempo, damas y caballeros, que Bitcoin tenga una corrección. Es cuestión de tiempo. Y que el SP 500 también la tenga. Una corrección dentro de un mercado alcista, sí señor, sí señora, no vamos jamás a negar eso. Es más, lo voy a decir durante todo el video. Corrección dentro de tendencia alcista. Dentro de tendencia alcista. No vamos a decir como Michael Burry, se viene el fin del mundo. No, el fin del mundo no se está viniendo. ¿Ok? Lo que sí les quiero decir es que sí hay elementos analíticos que nos permiten inducir que eventualmente vendría una corrección dentro de una tendencia alcista. Y si eso no ocurre ya, posiblemente puede ocurrir de entre 3 a 4 semanas a partir de hoy. Es decir, es el juego de la silla caliente. La música está jugando, está sonando. ¿Quién de niño no jugó la silla caliente? Entonces, ¿qué pasa? Quitamos la silla y empieza a sonar la música y apenas la música deja de sonar, todo el mundo corra a cuidarse, a buscar resguardo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estamos delante de el juego de la silla caliente actualmente. Con los mercados, la música está sonando, pero cuando deje de sonar, hay que tener mucho cuidado. En el caso de Bitcoin, ¿cuándo la música puede dejar de sonar? Si pierde el nivel de $115,000, sería una seria y grave advertencia a corto plazo, vuelvo y repito. Porque si eso ocurre, Bitcoin podría tener una corrección que le podría llevar al nivel de $100,000 y después de allí, a partir de octubre, noviembre, diciembre, reiniciar movimientos alcistas hacia la zona
nuevamente de 120, 125, 130 y quien quita tal vez y hacemos targets superiores como los $140,000. Por lo tanto, esa corrección sería una bendición para todos los traders y los inversores, porque ya aquí no buscaríamos lo que llamamos nosotros operaciones rápidas, ya aquí haríamos operaciones swing. Y las operaciones de swing trading que nosotros hacemos son más grandes, son más pesadas, con más riesgo implícito, o sea, con más exposición al mercado implícito, obviamente con confirmación, pero cuando ya vino la corrección, ya es mucho más fácil tomar una subida limpia dentro del mercado, ya con probabilidades a nuestro favor, operando en swing, MicroStrategy, operando en swing, Coinbase, operando en swing, Riot, CleanSpark, Hood, un montón, Coinbase, un montón de acciones cripto que suben mucho con Bitcoin, operando en swing Bitcoin con una posición pesada, una posición mucho más importante, operando altcoins, operando un millón de cosas. Y es mucho más rentable que tal vez las operaciones rapiditas, porque es, bueno, operemos, pero este es el juego de la silla caliente, en cualquier momento se viene el retroceso. El día de ayer que hubo vela envolvente bajista, también me dice a mí que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque yo les voy a decir una cosa, cuando Bitcoin en zonas de máximos tiene una vela envolvente bajista como la que tuvo el día de ayer, suele ser como mínimo un signo de que estaríamos ya muy cerca de iniciar retrocesos. En Bitcoin sí podríamos iniciarlo incluso más pronto que el SP 500. Si el SP 500 todavía se encuentra, digamos que muy sólido, pues Bitcoin sí está empezando a mostrar ciertos indicios de corrección por la vela que tuvo el día de ayer. Igual, no es que estoy diciendo que se acabó el bull run, inicia el bear market, inicia el final de los tiempos, Bitcoin se va a caer a $20,000. Por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo eso, pero sí puede haber una corrección y especialmente si Bitcoin no revierte esta vela envolvente bajista, sí puede estar ya iniciando esta estacionalidad que tarde o temprano le va a llegar al SP 500 también. Tarde o temprano le va a llegar al SP 500 también. Vean cómo, por ejemplo, hubo una vela envolvente bajista en mayo y a partir de allí hubo un rebote, pero un rebote de máximo decreciente y derivó en una correccioncita. Igual, ven, no fue el fin del mundo. Un retroceso de $111,000 a 98,000. No fue el fin del mundo. Bitcoin podría retroceder a 100,000, no es el fin del mundo y de ahí volver a subir. Noten, por ejemplo, cómo hubo otra vela muy fuerte en 19 de diciembre. Bitcoin tuvo un rebote y después una correccioncita al nivel de $74,000. No fue el fin del mundo, pero sí fue un retroceso. Sí lo fue, damas y caballeros. Noten, por ejemplo, cómo Bitcoin en estas zonas tuvo una vela envolvente bajista, tuvo un retroceso. No fue el fin del mundo, pero sí que hubo retroceso, especialmente para aquellos chicos que operan apalancados, que operan metidos hasta las trancas. A ellos sí, para ellos sí es el fin del mundo porque los van a reventar. Los van a reventar y les van a liquidar la cuenta. Por eso no hay que operar apalancado hasta las trancas. Hay que saber las cosas que se hacen. Y los que son inversores o que son traders mucho más comedidos, pues bueno, ajusten, prepárense, preparen el tenedor y el cuchillo porque en los próximos días van a ver un Bitcoin más barato y vamos a tener oportunidad de entradas en todo el entorno cripto. Ven que no es algo malo, no es algo malo. Aquí lo mismo, en agosto del año pasado hubo una vela envolvente bajista que después derivó en correcciones. Así que esa es la situación con Bitcoin. Tiene todo el aspecto de eventualmente ya iniciar correcciones luego de la vela envolvente bajista al día de ayer. También hoy un señor muy interesante que nos da mucha información y ese señor se llama Don USDT. Don USDT, noten ustedes, damas y caballeros, que está recuperando el nivel del 4%. Había llegado a caer al 3,96. Esto tiene todo el aspecto de ser una falsa ruptura bajista.
Cuando eso es una falsa ruptura bajista, lo que normalmente procede son movimientos de subida. Vean qué interesante. Movimientos de subida. Vean qué interesante, damas y caballeros. Por lo tanto, yo considero que si el USDT sube, evidentemente Bitcoin baja. Cuando el USDT baja, Bitcoin sube. Yo esta gráfica del USDT.D la veo alcista. Bueno, no alcista de tendencia alcista. Obviamente está bajista y va a seguir bajista porque la tendencia de Bitcoin es alcista. Pero a corto plazo sí que puede rebotar. A corto plazo sí que puede darnos un rebote. Por ejemplo, cuando tuvo testeos similares a inicios de año, derivó en la corrección de Bitcoin desde la zona de los $110,000 a la zona de los 70 y tantos de mil, 75,000 aproximadamente. Por lo tanto, un rebote en esta zona perfectamente podría hacer que Bitcoin retroceda a los $100,000 y así cumplir con todos los elementos gráficos y macroeconómicos que el mercado nos da. Y si a eso le sumamos que el S&P 500 también lo puede hacer, pues imagínense ustedes todavía más. De hecho, que como otro punto, noten ustedes que el año pasado hubo un precedente muy interesante y es que Bitcoin, si ustedes lo pueden ver en gráfico diario, el año pasado Bitcoin tuvo un doble testeo a esta zona alta de su rango. No eran máximos, pero sí era como la zona alta del rango. Y luego de este doble testeo hubo una vela envolvente bajista y después de esta vela envolvente bajista hubo una corrección del 30%. Bitcoin también hizo un doble testeo a este nivel de 122,000. Es cierto que rompió a 124 y hizo un máximo histórico, pero bueno, igualmente es un doble testeo a la zona, es la misma zona, no es que se fue a 140. Y vea que sobre esa misma zona perfectamente puede haber una corrección. Yo no quiero ser tan fatalista de pintar una corrección al 30% como lo hizo Bitcoin en el 2024. Digamos que al 20% puede testear los $99,000. Si fuera el 30 como el año pasado, sería una corrección a la zona de 87,000. ¿Por qué la estoy poniendo al 20? Pues simplemente para ser más positivo y ya está. Podría ser una corrección del 30 y podría irse Bitcoin a los $85,000. Sí, perfectamente es posible. Pero bueno, digamos que al 20, como para ser más, digamos, más suaves. Ahora, ¿dónde marcaría el inicio de esa corrección? Si se pierde el nivel de los $115,000, esa zona sería muy, muy, muy conflictiva. Eh, Ahora vamos a pasar a hablar de las altcoins. Qué dicha que han seguido conmigo hasta el fin, hasta esta parte del video. Quiero que me digan quiénes de ustedes han seguido hasta esta parte del video. Y los que han seguido a esta parte del video, les tengo un regalo, les tengo una sorpresa. Como ustedes saben, la promoción del mes pasado ya terminó, que era poder acceder al programa senior, que era acceder a nuestro programa senior, donde nosotros damos toda nuestra formación actualizada al 2025, el Senior 2.0, nuestras sesiones en vivo, damos nuestros reportes privados con análisis, damos nuestras señales para operar con entradas, o sea, les damos directamente las instrucciones para operar, damos señales de Bitcoin, de altcoins, de acciones, de bolsa, de options, señales de options, señales call y put de opciones. Solo en ProTrading Skills se encuentran ese servicio en habla hispana y el nuevo programa de opciones y bolsa, el nuevo programa de opciones y bolsa lo estuvimos dando completamente gratis y a todo eso estuvimos dando 4 meses extra gratis, que nunca hemos dado 4 meses extra gratis, lo que significa que estaríamos dando 10 meses en total, damas y caballeros. 10 meses en total y $50 de descuento. Y piensen ustedes que entonces eso significa que el programa senior, normalmente el programa senior, tiene un valor de $397 por 6 meses. Con esta promoción se lo llevan en $347 todos nuestros servicios, desde señales,
formación y todo, incluyendo el programa de opciones y bolsa, donde les enseñamos desde cero cómo operar las opciones, cómo operar la bolsa, cómo operar las acciones, si nunca han hecho trading, si solamente han hecho trading de criptomonedas, cómo entrar a las acciones y la bolsa, todo ese programa gratis con el programa Senior a $347 por 10 meses. Una auténtica locura. El día de hoy, viernes, vamos a dejar por última vez habilitadas 24 horas de tiempo para que usted pueda agarrar esta promoción si no lo pudo hacer el mes pasado. Esto es muy interesante porque ya esta promoción había terminado, había concluido, pero el día de hoy, les estamos dando la oportunidad a los que han llegado hasta aquí en el video para que puedan unirse. Les voy a dejar el link en la descripción y también les voy a dejar el link en el comentario fijado de aquí de YouTube. Cuando ustedes entren al link, los va a llevar a nuestra website 100% segura, que es esta que ven en pantalla. Y si hacen clic los lleva directamente a nuestro checkout. Ustedes seleccionan el método de pago que deseen para que se unan al programa, operen con nosotros, aprendan con nosotros, reciban nuestras señales, vean los maravillosos resultados de nuestros miembros a lo largo del tiempo en redes sociales. Y eso que no los ponemos todos porque si no sería un spam invivible. Seleccionan si lo desean con tarjeta, con PayPal, con cripto. Con cripto se puede Bitcoin, se puede con USDT, el sistema es muy seguro y les llegan los accesos a su email. Si tienen una pregunta, nos escriben a nuestro Instagram, que igual vale la pena que nos sigan allá, o nos escriben a nuestro correo, que el correo oficial de Pro Trading Skills es contacto arroba protradingskills.com. Es muy simple este correo. Es contacto arroba protradingskills.com. Es bastante fácil aprenderse. Bien, dicho esto entonces, cuando ustedes entran al programa Senior, aquí por ejemplo, aquí, bueno, reciben el programa Senior y el programa de opciones y bolsa. En actualizaciones, por ejemplo, están nuestras señales, nuestras operaciones. Ven, por ejemplo, el día de ayer hubieron dos operaciones rápidas nuevas y una operación de swing trading, etcétera. También hubo un análisis, mal dato del PPI, corrección o barrida, nuevas operaciones, dos swing, dos rápidas, una altcoin, nuevas operaciones en acciones y en bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí les damos todas nuestras señales, todo el acompañamiento que ustedes necesitan para tener una operativa sólida, una operativa muy profesional. Nuestro servicio es muy profesional. También reciben videos privados, grabaciones de nuestras sesiones en vivo, los accesos a las sesiones en vivo, etcétera, tutoriales, todo tipo de cosas. Bien, entremos directo a las altcoins. Y bueno, comentando justo antes de las altcoins, hablando de lo mismo, las criptostocks se encuentran hoy sufriendo un poquito todo lo que está haciendo Bitcoin. Vamos a ver si finalmente pueden tener un par de subidas más o no. Por ejemplo, acciones como HOOT estuvieron subiendo muy bien. Eh, Riot estuvo subiendo, pero ya hoy se regresó con la caída de Bitcoin. Coinbase es la que se está manteniendo mejor. De hecho, que Coinbase está, digamos, sobre este rango tiene todavía mucha probabilidad de poder buscar, por lo menos venir a cerrar el gap. Esperemos que Bitcoin no pierda los $115,000. Si lo pierde, sin lugar a dudas va a afectar a Coinbase. Pero estas acciones, bueno, estas otras, estas tal vez de las más fuertes, IREN, es tal vez la criptostock que en este momento está más caliente de todas. Estas criptostocks, si Bitcoin pierde los $115,000 y retroceden, lo que sí les puedo decir es que sería cuestión de tiempo para que una vez termine la corrección den enormes oportunidades. Bueno, si hablamos un poquito de acciones no cripto como Netflix está fuertísima y hablando de MicroStrategy sí está muy débil. Esta acción está súper débil. Fue la mejor acción del 2024. De hecho que aquí hicimos un contrato de opciones que tuvo una subida del 1000% y fue espectacular, pero vean que ahorita se encuentra muy débil. Si Bitcoin llega a retroceder al nivel de $100,000, por ejemplo, 105, ¿saben? Una corrección, MicroStrategy perfectamente podría caer a la zona de 250, 240 y allí ser una asombrosa oportunidad
de compra. Bien, y si nos vamos en este caso ya a las altcoins, pues bueno, sí debo decirles que aunque las altcoins estuvieron subiendo bonito, están a corto plazo eh, perdiendo fuerza porque la dominancia quiere rebotar. La dominancia perdió el nivel de 60%, lo cual era muy positivo para las altcoins a corto plazo, era algo muy bueno, pero vean que nuevamente quiere subir. Yo considero que igual si Bitcoin se mantiene estable, la dominancia puede seguir subiendo, pero si se pierden los $115,000, lo más normal es que la dominancia vuelva a aumentar. Es muy normal. ¿Por qué? Porque si Bitcoin baja, las altcoins todavía más, ya que son activos mucho más débiles. Recuerden que las altcoins se tradean, no se holdean. Por lo tanto, si la dominancia rebota, podría hacerlo nuevamente a este rango entre 59 y 63%. Y después de dicho rebote, yo consideraría que para octubre, noviembre y diciembre puede continuar después cayendo. Y ese sería un super movimiento alcista, coincidiendo con subidas de Bitcoin. Pero a corto plazo pueden venir curvas, especialmente si este nivel de los 115,000 llega a vulnerarse, ¿ok? Si ese nivel se llega a vulnerar, estén muy pendientes porque efectivamente podrían haber algunos retrocesos. Hablemos del Total 2 también. Voy a poner aquí el Total 2. Vean que ha tenido unas 2 semanas espectaculares. El día de hoy está retrocediendo. El Total 2 considero que igualmente va a seguir subiendo, solamente que si la dominancia sube y Bitcoin retrocede, el Total 2 puede retroceder un poco más. Podría, por ejemplo, volver al nivel de 1.34, que no es el fin del mundo, y a partir de allí, octubre, noviembre y diciembre, puede iniciar buenos movimientos alcistas, hasta incluso el nivel de 2.3, 2.2, lo cual significaría que a corto plazo, vuelvo y repito, a corto plazo pueden venir turbulencias, pero posterior a ello pueden venir importantes movimientos alcistas y muy interesantes. Y eso lo podemos ver en altcoins. Mierdano, mentira, Cardano, Coetano, ha estado modo Coetano en estos días, ha estado teniendo buenas subidas, la hemos estado operando entre otras altcoins. eh, Obviamente hay que estar pendientes. Solanita, una pena Solanita, se nos devolvió Solana. Una pena Solanita. Solana igualmente yo considero que este año, digamos que podría ir a los $250. Digamos que dependiendo de cómo sean las cosas con Bitcoin, Solana puede sufrir un poquito. Vamos a ver si logra mantener, por ejemplo, este nivel de los $185. Es un nivel muy importante que lo mantenga. De lo contrario, puede tener correcciones. Así que Solana es, digamos, de lo mejorcito que hay en las altcoins. Va a estar muy pendiente de qué es lo que haga Bitcoin a corto plazo. Pasa que Bitcoin, ahorita mientras hago este video, están 117,500, no ayuda mucho. Se necesita que Bitcoin pueda volver a los 118, 119 para quitarse los fantasmas de una eventual corrección a corto plazo, que tarde o temprano llegará, pero piensen ustedes que si Bitcoin se mantiene alcista por unas 3 semanitas más, permite que las altcoins puedan subir por 3 semanitas más. Lo mismo con Chainlink, lo mismo con Ripple, lo mismo con el mismo Ethereum. Ethereum eventualmente puede hacer máximos. Ethereum perfectamente podría, por ejemplo, alcanzar la zona de $6,500. Es una zona que considero, digamos que razonablemente probable. No es un target de estos de 20,000, de 40,000 que la gente le pone a Ethereum. 6,500 es altamente razonable, pero noten ustedes que si Bitcoin llega a perder los 115,000 y la dominancia se dispara, Ethereum perfectamente podría retroceder a la zona de 3,800, 3,600, $3,500 nuevamente. O sea, sería perfectamente válido que pueda venir a testear esta zona para seguir subiendo. Por lo tanto, usaríamos todo eso como punto de entrada. Chicos, los que llegaron hasta aquí, campeones, son súper campeones. Quiero que me digan, llegué al final, llegué al final, llegué al final, llegué al final. Pulgar arriba, muchachos. Todo el mundo pulgar arriba y pónganme en los comentarios. Llegué al final, llegué al final, llegué al final. Esta zona de mercado, esta etapa de mercado es un poco más conflictiva, pero es la antesala de la mejor eh,
entrada de oportunidades a un montón de operaciones interesantes. Así que los esperamos en el programa. Les damos por 24 horas a los que han visto este video esta promoción que ya terminó, pero la dejamos hoy por 24 horas para ustedes. Muchos éxitos, muchas bendiciones. Vamos con todo. Los esperamos en el equipo. Pulgar arriba y siempre les deseamos lo mejor. Hasta pronto.